Bienvenidos a los diálogos de 360 y Revista Alternativa. Nuestro invitado de hoy es una persona de quizá el mayor reconocimiento académico nacional e internacional, que se metió en algo que no esperábamos. Yo por lo menos no esperaba que se metiera en semejante tarea. Es José Antonio Campo Gaviria. José Antonio es una persona de un reconocimiento académico, profesor en la Universidad de Columbia, uno de nuestros mejores economistas, uno de los mejores historiadores, que ya había estado en el gobierno, había sido director de Planeación Nacional, ministro, y ahora está dando una mano al proyecto de Gustavo Petro. Bienvenido, ministro. No, encantado de estar con ustedes, Pedro. Ministro, ¿cuál es la diferencia entre esa época pasada de ministro y la de ministro de ahora con Gustavo Petro? Bueno, en términos míos, personales... Totalmente personales. 10 años de Naciones Unidas. Para mí ese fue el cambio más importante. Eso para mí... Naciones Unidas tiene muchos problemas en términos de negociaciones, etcétera, etcétera. Pero una vez una amiga, cuando estaba yo en Naciones Unidas y ella estaba en el BID, me acuerdo que me dijo, lo bueno de ustedes es que ustedes representan lo bueno de la humanidad. Ah, qué bonito. ¿Qué? 10 años. Exacto. Un proceso enorme, pero algunos de los grandes objetivos finalmente en Naciones Unidas y las discusiones que se dan en torno a esos objetivos. O sea, después está obviamente el problema de si se logra o no se logra, que eso en sí mismo un gran tema. Pero, por ejemplo, ahora que está ese debate ambiental en curso, ese debate ambiental se ha hecho en Naciones Unidas. Sí, hay una discusión de forma y una discusión sobre la humanidad que vuelve, que es un tema que no toda la agenda social, o sea, los objetivos de desarrollo sostenible ahora, que es la agenda social mundial, son acordados en Naciones Unidas. Ahora, digamos, claro, está el tema, pero para mí esos 10 años de Naciones Unidas realmente fueron el cambio mío. Además, le digo, profesionalmente, los años que yo valoro más en mi vida profesional. Qué maravilla. Está con nosotros Andrés Gaviria. Andrés dirige 360 y es una persona que conoce muy bien el mundo empresarial y conoce muy bien estos temas de preocupaciones empresariales con el tema de la reforma tributaria. Doctor Ocampo, quizá la pregunta más esencial, elemental que le podríamos hoy hacer es ¿qué busca la reforma tributaria de Gustavo Petro? ¿Qué finalidad tiene? ¿Qué está persiguiendo? Bueno, el objetivo fundamental es obviamente conseguir recursos para los programas sociales del gobierno. Pero nosotros tenemos la tarea adicional que el ajuste fiscal que hizo el gobierno Duque fue incompleto. Entonces nos toca completar ese proceso de ajuste. Entonces esa doble tarea. Pero y en materia de social, lo que nosotros sí creemos es que los sectores de más altos ingresos de Colombia tienen que contribuir, como dije yo en mi presentación, a la paz social. O sea, eso no es que lo están grabando, no, es que están contribuyendo a la paz social de Colombia. Porque, digamos, lo que ha habido de enfrentamientos sociales en este país, bueno, y el triunfo de Gustavo Petro, pero también la campaña, porque había varios candidatos con la misma agenda de cambio sobre la mesa. Entonces, yo creo que lo que está detrás de eso es la conciencia de que hay un problema social profundo, una sociedad tremendamente desigual, los peores países del mundo en materia de distribución de ingresos. Y a pesar de que ha habido avances, yo diría desde la Constitución del 91 ha habido avances como digo, en cobertura de educación, en cobertura de salud, en vivienda social, ha sido mucho avance. De todas maneras, el país sigue siendo igual de desigual. Entonces, ese es el tema para mí. Entonces, esto es un proyecto en que busca que realmente haya unos recursos que provengan en la medida de lo posible de los sectores de más altos ingresos para financiar los programas sociales. Yo quedé aterrado cuando usted dijo que las personas que ganaban más de 10 millones de pesos al mes eran de estrato alto. Y, a ver, ¿cómo es el tema? No, todos los estudios sobre distribución de ingresos, yo antes de tirar ese número que, digamos, yo pedí a los investigadores que trabajan sobre distribución de ingresos, digamos, que me
me dijeran cuál era el 1%, el 5%, el 10% de más altos ingresos en Colombia. Y les cuento que el 10 millones, o sea, los que hacen puras encuestas de hogares, le diría que son por ahí 4 millones mensuales. Es decir, el nivel de desequilibrio es tan profundo que el punto de corte es 4 millones. El 1%, el 10%, sí, el 10%. Ahora, lo que nosotros, digamos, incluso con las que incluyen más ingresos, que son básicamente la metodología que no es solamente encuestas de hogares, sino que tienen en cuenta las declaraciones de renta, ¿no? Entonces, que es la otra metodología que se ha venido desarrollando. Que, en fin, de acuerdo con esa, 10 millones es el 2% de más altos ingresos de Colombia. Eso lo demuestra es que este país es pobre. O sea, una abrumadora mayoría es pobre. Doctor Ocampo, hay una línea que llama la atención puntualmente y es la de la sobretasa cuando se cumple un cierto número en las exportaciones del sector minero energético y la que se le impondría a los combustibles cuando un ciudadano va y tanquea su moto, su vehículo, su camión. ¿Por qué incluyeron esto y basados en qué la defienden? No, lo segundo no está incluido. Ese es un tema totalmente diferente que, de hecho, del cual yo no hablo aquí, que es el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, ¿no? Que es el que determina, digamos, la diferencia entre el precio de mercado y el precio al consumidor, que es un subsidio enorme en la actualidad en Colombia, ¿no? Pero no, ese subsidio no lo tratamos. Hay un pequeño subsidio que es en las fronteras, que es adicional, y que debo decir, lo incluyen porque, de acuerdo con todo lo que yo he escuchado, es una fuente de corrupción, es una fuente de contrabando, hay todo tipo de negociados en torno, entonces por eso lo propusimos. Yo, y como le he dicho a los parlamentarios de frontera, yo les doy algo compensatorio, pero no me mantengan eso que no está funcionando. Eso básicamente es gasolina que termina siendo contrabandeada para Venezuela o para Ecuador. Eso no tiene ningún sentido tenerlo. En fin, pero digamos, el otro es un impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y oro, que son los tres principales productos, digamos, mineros de exportación de Colombia, pero que tienen todos unos precios internacionales súper elevados. Entonces, como captar parte de ese beneficio para financiar los programas sociales del gobierno, es como digamos, lo que estamos proponiendo allí. Ese es un impuesto que, para comenzar, da recursos, pero no es muy gravoso. O sea, el caso por ejemplo, de petróleo es menos del 5%, o sea, porque es el 10% de un excedente sobre un precio base, y da un poquitico menos del 5%. En carbón es como 7,5%. Los trabajadores independientes han sido personas a las que les ha caído todas las reformas tributarias del mundo. Y no, les caen esos y pagan. ¿Cómo van a ser tratados esta vez los trabajadores independientes? No, todos, lo que estamos proponiendo es que todos los ingresos sean iguales. Los de los trabajadores independientes, los asalariados, los pensionados, los dividendos y las ganancias ocasionales. Y bueno, sobre cada uno de esos puede uno pensar, bueno, los trabajadores independientes tienen un privilegio que no tienen los asalariados, que pueden deducir costos. Sí, pero tienen que pagar una y otra vez, por ejemplo, las parafiscales. Es una carga grande. Bueno, pero eso lo pueden deducir todo de su ingreso. Después de su ingreso, sí. Claro. Digamos, tienen esa ventaja, los asalariados no. Doctor Ocampo, hay un punto que Fedesarrollo ha interpretado, distintos centros de pensamiento lo han hecho y tiene que ver con la tasa de tributación efectiva a las personas. Una de esas preocupaciones es que no habría un techo y algunos ciudadanos podrían terminar pagando pues, una tributación demasiado alta por cuento del impuesto a dividendos, el impuesto al patrimonio y otra serie de tributos que les puedan llevar a tener impuestos por encima del 35%. Vea, le respondo de esta manera. Yo tributo en Estados Unidos y en Colombia. Yo tributo más en Estados Unidos que en Colombia. O sea, que a mí no me digan que la tasa de tributación de personas naturales es muy alta en Colombia. Yo lo conozco personalmente. Entonces, allá en Estados Unidos yo tributo en promedio 45% marginal.
Aquí, aquí la tasa de tributación no llega tan alto. Entonces, que no me digan aquí que en Colombia la tributación de personas naturales... y digo, en Estados Unidos, yo aquí pertenezco como digo, al 2%. Allá no. Y tributo más allá. Y eso, pues, para que quede claro de que ese cuento de Colombia, la tributación de personas naturales es muy alta, no es cierto. Y lo que dijo la OCDE es que digamos, el 10% más alto de los declarantes, que es el 0.5% de más altos ingresos de Colombia más o menos, esos tienden a bajar menos, tienden a bajar la tributación. Ahí está clarísimo en todos los estudios que ha hecho la OCDE. Ese es el problema. Entonces, dígame, como digo, cuando alguien me dice que son muy altos los impuestos, listo, muy bien, dígame qué alternativa para que ese 0.5% realmente contribuya más al país. Digamos, y por su propio bien. Esos son los dueños, en cierto sentido, los dueños del capital de este país. A ellos les conviene la paz social. El otro punto es el punto de las exenciones y los beneficios. Tal. Hay puntos ahí que ve uno en esta reforma, por ejemplo, el tema de las ganancias ocasionales, que en su momento cuando se hicieron las reformas favorecieron a unos y a otros grupos. La lógica que se da en esto es que el lobby del Congreso termina favoreciendo según la fuerza del lobby a ciertos grupos. Hay lobistas ahí que tienen ya el rango de representantes de grupos. ¿Cómo lo van a tratar esta vez? Ese proceso con el Congreso? La propuesta que estamos... Bueno, eso ya veremos en el Congreso cuáles son las propuestas. Obviamente existe una oposición muy fuerte al tema de dividendos y ganancias ocasionales. Pero es que ese es el tema del 0.5. Esos son los ingresos del 0.5. Entonces, si no lo grabamos más, pues ese grupo terminará pagando menos que los asalariados. Un asalariado alto de ingresos paga proporcionalmente mucho más que un dueño de capital en Colombia. Ese es el problema. Incluso un asalariado que no es necesariamente de los más altos, ¿no? Bueno, la proporción que pagan las grandes empresas en renta y las pymes. Sí. No, el tema de las grandes empresas, sí, las grandes empresas pagan, bueno, las gráficas que presenté muestran las empresas pagan más en Colombia de lo que en un país promedio de la OCDE. Eso es totalmente de acuerdo, pero porque las personas naturales no. Exactamente, y la idea es reconvertir. Es ayudar a comenzar, yo diría, a revertir esa tendencia. Y en un futuro ampliar la base gravable. Bueno, el problema ya es que ahí hay otro problema, y es si uno amplía hacia abajo, o sea, mete más personas en el impuesto de renta. Esa es una controversia, ese tema está en la propuesta de Alberto Carrasquilla, que fue fatal desde el punto de vista del debate nacional. Además, eso no genera mucho ingreso de todas maneras. Y de todas maneras, perdón, ese sector que no está pagando impuestos de renta es el que paga IVA. Paga IVA a la lata, digamos. Por mi parte tengo una última pregunta, ministro Ocampo, y agradeciéndole de nuevo este espacio que ya vamos culminando para Alternativa y para 360, tiene que ver con los impuestos a los ultraprocesados y a las bebidas con altas cantidades de azúcar. Usted ha sido, y se lo reconozco, sale a todos los medios, sale a desmentir cuando hay información falsa, que era lo que siempre algún ministro tenía que haber hecho, y no hizo. Sobre esto, ¿qué le dice al colombiano que está pensando que van a grabar el salchichón, la mortadela, el chocorramo, que se ha vuelto viral? ¿Qué le dice usted a esa gente? No, a ver, nosotros hemos introducido digamos, un tipo de tributación que la Organización Mundial de la Salud está proponiendo. O sea, no, y de hecho, quien promovió eso para la reforma fue la ministra de Salud. Entonces, digamos, puede uno discutir, digamos, si es conveniente o no es conveniente. Eso veremos en el debate del Congreso. Y de pronto qué sé yo, la lista de productos no fue la mano, y hay que excluir algunos, ¿no? Que no incluir, pero vamos, ese es un tema que habrá que discutir. Yo estoy abierto a discusión de ese y de otros temas. Le tengo incluso más simpatía a la eventualidad de excluir eso, a tratar de darle privilegio a los dividendos y las ganancias ocasionales,
porque digamos que es la otra, que es la posición del sector empresarial y de los altos ingresos, ¿no? ¿Dónde está la línea roja? ¿Qué es lo que no es negociable? Lo que no es negociable es un monto significativo de recursos para financiar el gasto social. Un Eso monto es lo que- significativo es... Bueno, digamos, nosotros propusimos 25. Digamos, algo se puede recortar, pero no mucho, no mucho. Por eso yo he dicho en todas mis declaraciones, y lo dije hoy aquí en la ANDE, el que quiera que no se incluya el impuesto, por favor dígame qué hacemos, cómo aumentamos la base tributaria. Pero es muy fácil decir que eso no, ¿no es cierto? Es muy fácil. A nosotros nos toca desde el gobierno decir que sí se va a grabar. Entonces es la tarea tenaz. Y yo creo que, curiosamente, hasta esos impuestos tienen apoyo en algunos sectores parlamentarios. Y ciertamente las otras propuestas nuestras la tienen. Por ejemplo, yo sé que el sector de hidrocarburos no le gusta el impuesto a la exportación que hemos propuesto, pero ese impuesto tiene amplio apoyo en el Congreso, incluso de sectores que no son del gobierno. Ministro, muchas gracias. Voy a estar muy pendiente de un debate que va a haber al interior del gobierno, que es el del salario mínimo, entre la ministra de Trabajo y usted. Eso va a ser muy divertido verlo. Pues, si llama eso divertido, no sé. Sí. Con un buen café, seguramente lo van a ganar. Muy amable. Ministro, Doctor Ocampo, gracias. muchas gracias. De verdad, fue A muy, usted, muy muchas grato. gracias.